Bienvenidas a esta clase sobre el Venus Star Point en Aries. Después de algunas fallitas técnicas, por aquí estamos. Les voy a dejar este video aquí en YouTube. Si todavía no me sigues aquí en YouTube, activa las notificaciones, sígueme, comparte, comenta y ayúdame a que esta información de Venus llegue a quien le pueda ser útil, le pueda servir. Vamos, como te dije antes, a hablar acerca de esta temporada de Venus que va más allá de la retrogradación de Venus. Es cierto que estamos en vísperas de Venus retro y que eso genera mucha incertidumbre, muchas preguntas, mucha ansiedad, pero hoy quiero que veas el panorama completo y que entiendas cómo Venus retro es una fase de todo el ciclo de Venus, es una fase muy potente, muy mágica y que puedes aprovechar muchísimo si sabes cómo hacerlo. Entonces, vamos a comenzar. Nuestro objetivo con esta clase de hoy tiene que ver con que puedas vivir conscientemente esta temporada, que es una de las activaciones además más potentes de nuestro tiempo, y ahora vamos a ver por qué. No me refiero solo a Venus retro, me refiero a este tipo de Venus retro como el que vamos a tener ahora, entre marzo y abril del 2025, y que logres de esa manera, activando esa conciencia y viviendo conscientemente el ciclo, despertar tu sabiduría femenina. Y cuando digo sabiduría femenina es independiente de si eres hombre o mujer. La sabiduría o el aspecto femenino de la sabiduría tiene que ver con la intuición, con el magnetismo, con la capacidad de vivir en plenitud, en disfrute, en gozo, en facilidad, lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Solo que nuestro mundo está mucho más orientado hacia la sabiduría masculina, que tiene que ver con el hacer, 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 la lucha, el esfuerzo, mientras que Venus y la sabiduría femenina es la relajación, el atraer hacia nosotros lo que queremos, el poder abrir el corazón y vivir en amor y en disfrute. Todos quisiéramos esto, parece un ideal inalcanzable, pero realmente no es tan inalcanzable. Hay las mismas posibilidades de vivir en una polaridad que en la otra o en equilibrio de las dos. Simplemente que todo nuestro sistema y nuestro mundo está enfocado hacia la polaridad masculina y por eso es que sentimos como que es tan difícil o tan inalcanzable vivir en facilidad, en abundancia y en gozo. Pero cuando conocemos el ciclo de Venus, cuando vivimos conscientemente el ciclo, entonces empezamos a despertar esa feminidad natural en cada uno de nosotros. Me presento por si acaso llegas aquí y no me conoces y es la primera vez que ves alguna de mis clases. Yo soy María Carolina Fernández, en todas las redes estoy como Caro Astrológica y pues allí siempre comparto información acerca del ciclo de Venus, te guío en ese ciclar continuo que es el ciclo de Venus. También ofrezco consultas individuales de astrología, por supuesto, y doy muchos talleres y cursos. Entonces estás invitada o invitado a seguirme allí en mis redes sociales. En esta clase, ¿qué vamos a ver? ¿En qué consiste esta temporada y qué es lo que la hace tan especial? ¿Qué puedes esperar de esta energía tú personalmente y cómo puedes aprovechar conscientemente este proceso? Entonces, primero, ¿en qué consiste la temporada de Venus retro y qué es el famoso Venus Star Point, que es el nombre de la clase? Para empezar, esto traduce en español literalmente punta de estrella de Venus y tiene que ver con que Venus en su recorrido alrededor del Sol y las conjunciones sucesivas que hace con el Sol, dibuja literalmente una estrella de 5 puntas en el sistema solar. Eso vamos a ver ahorita más adelante un diagrama donde vas a apreciar esa flor de Venus, a lo mejor la has visto porque sale siempre en las redes sociales, puedes googlearlo y también te sale ahí hasta animaciones donde se ve literalmente el planeta Venus en su movimiento, cómo dibuja esa estrella de 5 puntas. Por eso Venus en cuanto a planeta tiene este simbolismo que no solamente está relacionado con el amor, sino también con la belleza. Y la belleza desde el punto de vista clásico de la belleza, que es la estética y la simetría, porque es el planeta que tiene el ciclo más simétrico de todos. Y es un planeta gemelo de la Tierra, eh, que va, o sea, digamos que ya a nivel más simbólico y astrológico, ella dirige la evolución del alma humana. En el cuerpo, Venus está relacionada con el corazón, con el chakra Anahata, incluso en el árbol cabalístico también es el Séfira del centro. Entonces, siempre Venus es la que centraliza, ordena y va dirigiendo el proceso evolutivo del alma humana. Más allá de los otros significados más superficiales que puede tener, que tienen que ver con el amor y las relaciones, y tienen que ver con la estética y la moda, por ejemplo, que también son ramificaciones de los significados de Venus, pero queremos abarcar todo el arquetipo completo. Este diagrama que estás viendo acá
es un diagrama muy sencillo para ilustrar de qué manera podemos entender las fases de Venus y dónde en esas fases es que suceden los star point o las puntas de estrella de Venus, que son las conjunciones de Venus con el Sol, a lo que se le conoce como un Venus star point. Esas son las conjunciones exactas de Venus con el Sol. Y hay dos tipos de Venus star point, para allá vamos en un momento. Pero primero quiero que veas este diagrama y entiendas que esta línea horizontal que está aquí abajo, que marca una sombra hacia abajo, literalmente está representando el suelo, el horizonte, el piso aquí en la Tierra, donde tú y yo nos paramos a mirar las estrellas. De la mitad para acá, en esta parte celeste clara, estamos viendo hacia el este al amanecer, es el cielo de la mañana, y en esta fase es cuando Venus aparece o se ve como estrella de la mañana. Y la fase que está azulita oscura es hacia el oeste, es el cielo de la tarde, y es cuando Venus está como estrella de la tarde o evening star, que es como en este momento que estoy grabando esta clase en febrero, marzo del 2025, está Venus como estrella de la tarde antes de empezar a retrogradar. Cuando Venus empieza a retrogradar en esta parte del ciclo, rápidamente desciende de ser la estrella más brillante en el cielo de la tarde, desciende día tras día, la vemos más bajita hasta que desaparece. O sea, no es que se meta detrás de la Tierra, es que se acerca demasiado al Sol, entonces ya no la vemos. Por 8 días dura invisible y luego vuelve y aparece a los 8 días, pero al otro lado del cielo, en el oriente, en el cielo de la mañana. Entonces Venus retro en realidad lo que es como el vestir cósmico. Es cuando Venus, la estrella de Venus, el planeta Venus, cambia de ser visible en el cielo de la tarde, se sumerge en el horizonte y aparece, se sumerge en ese vestir cósmico y aparece en el cielo de la mañana. En el transcurso de esos 8 días de desaparición, tiene la conjunción con el Sol cuando está retrógrado. Ese es un Venus Star Point que es muy importante. Pero recorriendo brevemente el resto del ciclo, cuando Venus aparece como estrella de la mañana, ella muy rápidamente alcanza el máximo brillo en la mañana y con los meses va descendiendo, descendiendo poco a poco, hasta que llega otro momento en que también desaparece, pero no está retrógrada, está directa y desaparece en esa ocasión por 3 meses. Es la fase de inframundo o la fase de invisibilidad del planeta Venus, que no es ahora. Ahora que estamos hablando, Venus está retrógrada, es un inframundo cortico de 8 días, mientras que esa otra fase, cuando está directa y se acerca demasiado al Sol, es muy larga, son 3 meses en que Venus está del otro lado del Sol y rompemos contacto electromagnético, digamos que con el planeta Venus, y por eso se llama inframundo, es un periodo de prueba. En ese inframundo también Venus tiene una conjunción con el Sol, pero directa, no retrógrada. Entonces es otra clase de Venus Star Point. Después de ese Venus Star Point, cuando Venus aparece, aparece como estrella de la tarde. Al cabo de 3 meses, aparece como estrella de la tarde y cada mes, poco a poco, la vamos viendo más alta. A lo largo de 7 meses alcanza su máxima altura, su máximo brillo y empieza el ciclo nuevamente porque ahí está lista para volver a retrogradar y volver a iniciar de nuevo este ciclo. Todo el recorrido se demora desde que comienza y comienza con la aparición como estrella de la mañana 18 meses o 584 días. Es el número o sí, la duración completa de ese ciclo mientras que recorre todas esas fases. Y como te decía, el ciclo comienza, digamos que puede tener dos puntos de inicio. Un punto invisible, que es el punto semilla y es el Venus Star Point, en el que se siembra la semilla del ciclo siguiente, y la aparición a la vista, que es el comienzo, digamos que más tangible, concreto, porque es cuando la vimos, apareció, está allí. Y desde nuestro punto de vista en la Tierra eso tiene mucha importancia. Acuérdate que los antiguos, desde hace miles y miles y miles de años, que han seguido el curso de las estrellas y que han ideado, más bien ideado, no, entendido todo el proceso astronómico, astrológico, se fijaban en la visibilidad. La visibilidad es sumamente importante cuando hablamos de significados astrológicos. Solo que en nuestra época moderna y la astrología que se maneja más popularmente en nuestra época, eso se ha olvidado un poco, pero realmente es muy, muy importante. Entonces aquí quiero hablarte de estas dos condiciones o dos cualidades de Venus Star Point y por qué son diferentes. El Venus Star Point cuando Venus está retro, que es el que vamos a tener el 22 de marzo del 2025,
próximamente. Venus empieza a retrogradar el 1 de marzo y el 22 tiene su conjunción con el Sol. Ese momento es el punto semilla, es el comienzo, digamos que marca la siembra y el arquetipo que va a estar presente a lo largo de los próximos 18 meses. Y va a tener como una predominancia durante todo ese desenvolvimiento de 18 meses, para ti, para mí, para el mundo. Cada quien obviamente lo vive a su manera según su carta astral, pero esto tiene efecto individual y efecto colectivo también. Mientras que cuando Venus tiene el star point o la conjunción con el Sol estando directa, es el momento de la mitad del ciclo. No es el inicio, es la mitad del ciclo, el momento de prueba. Y es uno de los momentos más difíciles. Esto es algo que la gente no sabe, seguramente lo vive, pero no lo puede explicar porque no conocen esta tecnología de Venus, que es el ciclo completo de Venus. Pero Venus retrógrada no es tan compleja porque es cuando Venus está más cerca a nosotros en la Tierra, su energía está muy presente. Sí, obviamente eso nos hace más sensibles y más vulnerables en todos los asuntos relacionados a Venus en nuestra vida, tanto los generales como son el amor y la armonía y las relaciones, que para todos Venus representa eso, como los temas propios de las casas regidas por Venus en nuestra carta astral, tu casa Tauro, tu casa Libra y la casa donde Venus esté haciendo la retrogradación en ese momento, que eso puede tener significados muy particulares y de otro tipo, dinero, familia, estabilidad, profesión, etcétera, según la carta astral de cada quien, ¿vale? Pero en general, colectivamente, pues tiene que ver con los vínculos, con las relaciones. Entonces, Venus retrógrado sí es un momento sensible, sí es un momento de revisión y de revaloración, pero la diosa Venus, la estrella como tal, está muy visible, está muy brillante, está muy cerca a la Tierra, mientras que en el otro Venus Star Point, que es cuando Venus está directa, dura 3 meses invisible. Su campo electromagnético está desconectado porque está por detrás del Sol, no podemos verla ni con telescopios. Ahí es donde es realmente la verdadera prueba y es el momento clímax del ciclo, porque es como, bueno, vamos a ver si es cierto. Es como los héroes y las heroínas cuando están en su proceso y viven ese momento de mayor tribulación y se tienen que probar a sí mismos e iniciar a sí mismos en sus procesos. Entonces es un momento muy iniciático, muy profundo, pero bastante complicado. Y como te digo, no todo el mundo entiende esto, casi nadie le da importancia a la invisibilidad de Venus y sin embargo es uno de los momentos más, digamos que desafiantes de todo el ciclo. ¿Se entiende entonces hasta aquí en dónde estamos paradas en este momento? Estamos a punto, digamos, todavía Venus está muy visible al momento de yo grabar esto en febrero. A medida que lleguemos hacia marzo y sobre todo mediados de marzo, ya Venus va a estar entrando en invisibilidad. El 22 de marzo es la conjunción y el último de marzo, aproximadamente el 31 de marzo, es la aparición, el inicio legal del siguiente ciclo. Pero de eso vamos a hablar otro día, digamos que con fechas y todo eso para no enredarnos acá. Lo que quiero que entiendas es que estamos a punto de sembrar un nuevo ciclo y en este momento, en la pre-retrogradación y en los primeros 16 días de la retrogradación, lo que estamos es cerrando el ciclo anterior. Antes de abrir un nuevo ciclo, tenemos que resumir, cerrar y destilar el aprendizaje y la sabiduría que nos ha dejado el ciclo anterior, que empezó en agosto del 2023, en Leo, por cierto. Entonces, en este momento lo que estamos es culminando, cerrando, exprimiendo todo el juguito y la sabiduría que nos han dejado los últimos casi 18 meses de ciclo de Venus, que tenían que ver con Leo, la energía Leo, que es la apertura del corazón, que es la soberanía interior, que tiene que ver con el despertar nuestro potencial creativo, nuestra luz interior, porque es el signo solar por excelencia. Y nos preparamos con ese cierre para iniciar un nuevo ciclo en Aries, por eso un Venus Star Point en Aries. Pero el secreto y lo que hace tan especial este ciclo es que va a ser un ciclo mixto entre Aries y Piscis, porque aunque el Venus Star Point va a ser aquí en Aries, cuando Venus aparezca, que es el banderazo oficial del inicio del ciclo, va a estar ya en Piscis. Y eso no pasaba hace más de 100 años. Ese es el verdadero, digamos que el verdadero
punto de por qué esta época es tan importante. Eso es lo que la hace tan especial, que es la primera vez que vamos a sentir en nuestra carta astral la activación de la punta de estrella de Venus en la zona Piscis de nuestra carta astral, porque estamos acostumbradas cada 8 años a sentir la activación en la zona Aries, pero es la primera vez que vamos a sentir esa activación en la zona Piscis. ¿Quieres ver algo genial? Fíjate en esta M que se forma con la descripción del ciclo de Venus. Hasta aquí a mí me parecía, antes de conocer, digamos que el resto del simbolismo que esto tiene, me parecía que era muy simbólico, que parecía una M. O sea, siempre me pareció, y es que no hay otra forma de dibujarlo, literalmente es una M, lo que se forma con diagramar las subidas y bajadas de Venus en el cielo. Y acá tenemos una imagen que tiene que ver con la imagen, ¿cómo se diría eso? Bueno, los iconos de la religión desde el punto de vista del catolicismo, el cristianismo, que es la Virgen, la medallita milagrosa, que por cierto tiene una historia muy interesante que no voy a contar hoy, pero la puedes googlear, de cómo se apareció en Francia por allí o una monja francesa por lo menos, esta Virgen y le mostró este ideograma que justamente es una M atravesada por una línea y por supuesto tiene una cruz encima porque está relacionada con el cristianismo, pero literal es una M con una línea que atraviesa igual que el ciclo de Venus. Y lo más genial de todo es que si miramos esta figurita, esto es en cuneiforme, la escritura más antigua de la que tenemos registro actualmente en nuestro planeta, que viene de la época de los sumerios y los babilonios, las tablillas de arcilla. Todos hemos estudiado eso en el colegio en alguna vez. ¿Cuándo apareció la escritura? En Sumeria, con las tablillas cuneiformes. Bueno, la forma de describir la palabra Inanna, que era la diosa Venus para los sumerios, era esta. Dime tú si no es exactamente lo mismo, porque además los sumerios conocían, relataban y celebraban el ciclo de Venus. De hecho, la mitología de Inanna es la que más claramente describe todas las fases del ciclo de Venus astronómicamente hablando. Hay otras mitologías que describen fragmentos, fracciones, se describen como estrellas de la mañana, como estrellas de la tarde, o como incluso diosas del inframundo, pero la única que completa la mitología y el ciclo es la sumeria. Entonces, el icono de Inanna era este, y cuando estos iconos se descubrieron, se rescataron de las arenas del desierto, ya existía esta medalla, es decir, la religiosa que tuvo esta visión de la aparición de la Virgen y describió ¿cómo se llama esto? Monograma, este monograma para poder acuñar esta medallita, que además tiene una historia de ser muy milagrosa, por eso se llama la medallita milagrosa, no tenía cómo conocer este simbolismo, por ejemplo, porque no se habían descubierto estas tablitas en 1830, que fue cuando apareció esta medalla, no se habían descubierto estas tablitas cuneiformes con el nombre de Inanna. Entonces a mí todo esto me da piel de gallina y me parece tan maravilloso que tiene que ver con el sagrado femenino, más allá de si es la Virgen, más allá de si es Inanna, más allá de si le quieres decir Venus o la madre Shakti o Durga, dile el nombre que quieras, es la misma energía del sagrado femenino. Y ciclar con Venus tiene que ver con retornar a la sabiduría de la divinidad femenina en nuestro planeta. Entonces, esto no es religión, esto es astrología, pero es que no podemos desligar una cosa de la otra de una forma universal, no dogmática o religiosa. Y aquí también te quiero mostrar esta simbología y sincronía maravillosa que es el rosario que se reza dentro del catolicismo, pero que tiene una historia muy, muy, muy antigua, más allá del catolicismo, de hecho, incluso más allá de las religiones orientales de donde trajeron los cruzados el tema del rosario, las cuentas de hacer yapamalas, eh, y se adoptó luego más adelante. El rosario también fue dado por la Virgen en una aparición. En fin, eso es otra historia para otro día, pero quiero que veas cómo el rosario también es la forma de Venus. Es el símbolo del planeta Venus y tiene el pentágono. Son 5 puntos, 5, digamos que Padre Nuestros, quien conoce el rosario desde lo católico, y luego las 10 cuentas intermedias que son Ave Marías. Esto lo dejo solo como una probadita y como algo genial que
quiero que entiendas que esto va más allá de un tema intelectual de si mi ex va a volver porque Venus está retro. Quiero que entiendas que Venus retro tiene una profundidad trascendente y que tiene que ver con retornar a esa sabiduría, a ese estilo de vida y de sabiduría en contacto profundo con la naturaleza y con la sabiduría femenina. Por eso te decía al principio que ciclar con Venus y entender el ciclo de Venus es más allá de simplemente poder abrirte al amor, a un buen amor o poder abrirte a la abundancia. Tiene que ver con recuperar tu autoridad femenina. Y tu autoridad femenina pasa por entender, no necesariamente rezar el rosario, no necesariamente, digamos que entrar en cualquiera de estas estructuras, sino entender que hay y siempre ha habido, solamente que ha estado allí latente, una forma de honrar nuestra divinidad interior mucho más orgánica, mucho más autoecológica con nosotras mismas y con el mundo, y mucho más desde el placer, desde el gozo, desde la felicidad y no desde el esfuerzo y el sudor de la frente. Entonces, volviendo a la astrología, este es el diagramita que te decía que puedes encontrar por internet en cualquier parte, en donde se muestra cómo esas conjunciones sucesivas de Venus con el Sol en el sistema solar van generando esa estrella de 5 puntas, más bien esa flor de 5 pétalos a lo largo de 8 años. Esto es importante. Dijimos antes que el ciclo de Venus dura 18 meses, ¿cierto? Con ese ciclo me refiero a que Venus pase de un Venus Star Point en un signo, como el que fue Leo en agosto del 2023, hacia el otro signo que va a ser en marzo del 2025, Aries. Esta línea, digamos, dura 18 meses, pero dibujar la estrella completa se demora 8 años. Esa es la diferencia, ¿vale? ¿Qué sucede? Que las 5 puntas de la estrella de Venus en el sistema solar y en nuestra carta astral suceden solo en 5 signos cada época. Y para que un signo de esos cambie, tienen que pasar 100 años aproximadamente. Ella se demora 100 años repitiendo cada 8 años puntas de estrella en Leo, 100 años repitiendo puntas de estrella en Géminis y así sucesivamente. Y luego cambia. Ella, como esto no es el movimiento del planeta per se, sino del ciclo que involucra al Sol, porque son las conjunciones de Venus y el Sol, va retrógrado siempre, como los nodos lunares. Entonces, por eso, de Aries está pasando a Piscis y de Libra, perdón, de Escorpio está pasando a Libra. Estas 2 puntas de estrella en nuestra época están transicionando. Y eso es algo muy hermoso también porque fíjense que venimos de 100 años aproximadamente, desde los primeros 1900, ciento y pico de años, 120 ya casi, mm, con puntas de estrella de Venus, o sea, el proceso femenino, en signos muy masculinos, como son Escorpio y Marte, perdón, Escorpio y Aries, signos regidos por Marte. Entonces, ¿qué ha pasado en ese siglo XX, por ejemplo, donde empezaron esas conjunciones eh, desde 1900? Bueno, las mujeres hemos tenido que estar en pie de lucha. Ha sido la restitución de los derechos femeninos, los feminismos, etcétera. Ha sido un poco ha tenido que ponerse la mujer la armadura, un modo Juana de Arco también de alguna forma, ¿no? Y que en nuestra época, en nuestro tiempo, eso esté transicionando a Piscis, que es un signo donde Venus se exalta y es un signo yin, un signo de feminidad profunda, y a Libra, que es un signo regido por Venus, quiere decir que viene un periodo de ciento y pico de años más a partir de estos momentos en el que la feminidad está alcanzando, digamos que un logro, y es el logro de poder quitarse la armadura y poder sentirse plena y expansiva en su feminidad sin necesidad de estar resistiendo y empujando la barrera para ganar de nuevo sus derechos. No quiero decir que las luchas por los derechos de la mujer tengan que parar, todo esto es un proceso de transición que toma años. Quiero decir que ya es posible y más fácil que como mujeres cada una de nosotras podamos soltar, podamos aflojar, incluso que los hombres puedan también soltar y experimentar su feminidad en mayor tranquilidad y en mayor conciencia. Esto me parece a mí que es fabuloso y que a lo mejor no lo notamos inmediatamente porque es una transición que toma años, pero ya está pasando. Nuestras hijas, nuestras nietas, las generaciones que vienen lo van a vivir de una forma mucho más radical y plena, incluso que nosotras,
pero ya cada uno de nosotros y nosotras podemos aprovecharlo. Como les decía que esto dura 8 años, estamos cerrando el ciclo de la punta de estrella Leo. La última vez que tuvimos ese ciclo fue en el 2015 y ahorita se volvió a activar en el 2023. Y la próxima vez que tengamos punta de estrella Leo va a ser en el 2031. Y estamos abriendo una nueva punta de estrella Aries, en este caso ya mixta, Aries-Piscis, en el 2025, ahorita en marzo. La vez anterior que estuvo activa esa estrella fue en el 2017. Entonces te sirve un poco recordar en el lado del cierre de ciclo Leo, que empezó en el 2015, de qué manera eso dio un paso adelante, creció ahorita desde el 2023 hasta ahora 2025, que hemos estado con esa punta de estrella activa, y luego qué empezó en tu vida o qué inició en relación específicamente a la zona Aries de tu carta astral en el 2017, que ahorita está empezando a dar un nuevo paso adelante, un nuevo giro evolutivo de este año hacia el 2026 finales, que es lo que dura este ciclo. Entonces, eso es lo que representan esos Venus Star Point. Más allá de si la conjunción cae sobre mi luna, que eso también puede tener efectos más específicos en tu carta astral, igual estás viendo que son activaciones muy poderosas que hacen vibrar tu carta astral, son pulsos evolutivos. Imagínate a Venus como el corazón de tu carta astral. Cada vez que se activa una punta de estrella, se activa un pulso que tiene reverberaciones, que tiene un eco vibratorio y que se va manifestando en diferentes circunstancias de tu vida y que no tiene que ser específico en este grado y entonces le hace conjunción trígono o sextilo quincuncio a no sé qué. No es necesario. Simplemente con que suceda allí, esa activación pone a vibrar toda esa zona de tu carta y genera un montón de cosas allí, ¿vale? Entonces, ¿qué puedes esperar de esta energía? Y aquí quiero ponerte esta imagen. Esta imagen es de un lugar que fue considerado mucho tiempo como una de las maravillas del mundo. Está en Babilonia y se llama la Puerta de Ishtar, o sea, de Inanna, o sea, de Venus. Es una puerta, un portal que estaba forrado en lapislázuli y en piedras preciosas y tenía dibujados los leones de la diosa, porque Inanna siempre estaba representada por leones y por lechuzas, pero en este caso son los leones de Venus, de la diosa, que también en la mitología hindú, la diosa Durga, los avatares de la diosa Durga también están muy relacionados con los felinos, los leones, los tigres. Esto era un lugar monumental. Aquí lo vamos a ver. Tenía toda una entrada. Esto es una maqueta, por supuesto, pero tenía toda una entrada llena de columnas y eran en relación a la matemática del ciclo de Venus. Y mira un detalle de los leones y de las piedras del lapislázuli y las estrellas que representaban pues en esa puerta, ¿no? ¿Por qué traigo esta puerta de Ishtar? ¿Y por qué traigo también este lugar de oriente? Ahora nos venimos a occidente en la cordillera de los Andes. Esto se llama Aramumurú. Es un portal en forma de T en Puno, Perú. Le dicen el portal de los dioses. Lo que me parece genial es que ambos lugares están alineados astronómicamente, geográficamente, con la salida de Venus en el equinoccio, es decir, con la punta de estrella Aries. Eso a mí me llena de gozo entender estas sincronías y saber que nuestros antiguos en todos lados del planeta entendían esta tecnología de Venus y la honraban al punto de hacer monumentos enormes. Entonces, por eso te decía que esta punta de estrella es muy especial. Todas lo son, pero la de Aries, al estar alineada con el equinoccio, como te digo, esto sucede solamente cada 100 años. El Venus Star Point de este año va a ser en el grado 2 de Aries y los sucesivos dentro de 8 años van a estar cada vez más en el grado 1, en el grado 0, muy cerca del equinoccio. Eso pasaba muy pocas veces y en esos momentos se hacían grandes peregrinaciones a estos lugares de culto para observar el amanecer de Venus alineado con el equinoccio y las estrellas del equinoccio. ¿Y esto por qué? Porque tiene una fuerza especial, es como el reset de la estrella de Venus. Aries es el punto de inicio del zodiaco. Entonces es como alcanzar un ciclo enorme de reset. Y en estos rituales, por lo menos en esta zona de Babilonia, en este tiempo era cuando se celebraba eh,
como la Semana Santa, digamos, en nuestros tiempos, que hacen la representación del Vía Crucis y de todo lo que pasa, o la Navidad, donde representan a los Reyes Magos y tal, y hacen dramatizaciones y representaciones en procesiones. Bueno, en esta época lo hacían acá, pero representando toda la mitología de Inanna, y solamente en época de este solsticio en particular, perdón, de este equinoccio en particular, que es el de Aries con la punta de estrella Aries, o sea, con Venus amaneciendo como estrella de la mañana en Aries. Entonces, estamos en una de las activaciones más potentes a nivel planetario, sea donde sea que tú estés viviendo en el globo, tienes que saber que este tiempo, todo este tiempo de aquí hasta abril, digamos, estamos en esa activación. Y en tu carta natal, ya a nivel individual, esta es una carta de ejemplo genérica que no pertenece a nadie particular, quiero que mires y busques en tu carta natal y marques las puntas de estrellas de Venus, que como te dije antes, están sucediendo en Capricornio, aquí tenemos en Capricornio, entre Aries y Piscis, ya haciendo la transición entre Aries y Piscis, en Géminis, en Leo, entre Escorpio y Libra. Esos son los 5 lugares donde están sucediendo activaciones y quiero que mires en tu punta de estrella Leo, que es, la ubicas Leo en tu carta astral, buscas qué casa es tu casa Leo y qué estás cerrando allí como proceso desde los últimos 18 meses. Y luego te vas a tu zona entre Aries y Piscis, esas dos casas por igual van a recibir esa activación este año. Y de esa manera tú puedes saber en qué aspectos de tu vida, en qué temas de tu vida vas a tener esa activación por los próximos 18 meses. No es ahorita en marzo, no es en estos 2 meses o durante Venus retro. Esto es para los próximos 18 meses. Algo muy interesante también de esta activación de la punta de estrella en Aries es que por lo menos hace muchísimo tiempo, yo no calculé hasta cuándo, pero yo no recuerdo y hablando con mi amiga Olga, que también es guía de Venus, ella tampoco ha encontrado y ha recordado cuándo hemos tenido esta punta de estrella cerca del equinoccio en temporada de eclipses. Y es que este Venus Star Point va a suceder en medio de los 2 eclipses de esta próxima temporada de marzo. Eso yo creo que le da además una fuerza y una potencia mucho mayor a nivel colectivo y también a nivel personal en la zona Aries-Piscis de tu carta astral, que es donde están sucediendo los eclipses. Porque el nodo norte ya está aquí en Aries, perdón, en Piscis, pero el último eclipse lo vamos a tener en Aries y el siguiente eclipse en Virgo, pero sin embargo ya el nodo está aquí en Piscis, ¿no? Entonces, esa activación eclíptica, digamos, de esta punta de estrella me parece que va a tener una fuerza extra, una potencia extra, y eso se traslada a todo el ciclo de 18 meses, no se queda ahí en esta temporada de eclipses de marzo, sino que nos va a acompañar esa fuerza de cambio, esa potencia de despertar femenino, no solamente en esas áreas de tu vida, sino con ese arquetipo. Acuérdate, miremoslo acá, el Venus Star Point en Aries nos ha venido guiando desde hace más de 100 años en ese arquetipo de las amazonas, la mujer que todo lo puede, las guerreras, las mujeres valientes, las mujeres luchadoras, esa, como te dije antes, ese periodo de reivindicación y de lucha necesaria por lo femenino. Y el ciclo mixto de Aries-Piscis nos va a trasladar un poco ya hacia esa época de exaltación de lo femenino. Recuerda que Venus se exalta en Piscis, es decir, las cualidades de Venus florecen con mucha facilidad en el signo de Piscis. La última vez que tuvimos estrella de Venus, esa punta de estrella en Piscis fue en 1800, 1830, donde justamente floreció la época del romanticismo, que fue una época tanto a nivel de literatura, de arte, etcétera, de rebeldía contra el racionalismo del siglo XVII. El racionalismo que separó y que todavía tenemos esa herida de separación tan profunda entre la ciencia y la religión, entre la superstición y lo matemático y probable, Descartes y Descartes, o lo que sea como se diga, y toda esa época de la ilustración y de la iluminación racionalista, vino el romanticismo con esa punta de estrella Piscis que tiene que ver con la intuición, con el entender la unidad intrínseca entre el hemisferio derecho y el izquierdo, entre la razón y la fe, como un movimiento artístico, cultural, el romanticismo, y fue justamente en esa época, 1830 y en adelante, que empezaron a haber apariciones de la Virgen muy famosas,
en diferentes lugares del planeta. No que no haya habido en otras épocas, la Virgen de Guadalupe es de 1500 y pico, pero eran muy raras y a partir de 1830 empezaron a ser muy, muy frecuentes y muy activas. También fue obviamente la época de eh, ¿cómo se llama esto? La revolución industrial. Entonces también se veía venir esa herida masculina al planeta de la superproducción, de el desgaste de los recursos naturales, que es la tierra, que es lo femenino, sin discriminación solamente por el dinero, por la acumulación. Y obviamente, bueno, lo femenino, en este caso esas apariciones de la Virgen, tenían un llamado a restaurar esa feminidad, ¿no? Esa sabiduría profunda femenina. Es un periodo de creatividad, de espiritualidad, de ecología profunda, no solamente la ecología de reciclar o la ecología de sembrar un arbolito, la ecología desde el alma, tu comunión con la naturaleza. Entonces es un tiempo muy bonito, muy maravilloso. Y en tu carta puedes mirar ya precisamente en qué casas tiene esto más incidencia, ¿vale? ¿Cómo puedes aprovechar esta temporada? Llegamos al tercer punto de la clase de hoy. Venus retro dura 40 días y yo les hablaba hace poco, creo que era en Telegram. Yo tengo como la comunidad de Telegram donde les voy compartiendo, digamos que cosas más nerd, más profundas que voy leyendo y que voy reflexionando y que puedo poner contenido un poquito más extenso en mensaje de chat ahí en Telegram y ustedes pueden comentarlo también ordenadamente ahí abajo. Tengo la comunidad de WhatsApp en donde no publico mucho, solamente las invito a este tipo de clases, o sea, a las ofertas tanto gratis como de pago que tenemos en Carta Astrológica y en la Escuela de Venus. Y tengo el canal de WhatsApp donde les pongo como cositas más light, más del día a día, memes, mensajitos de inspiración. Son tres canales distintos con contenido diferente por si acaso quieres estar en alguno de ellos. Allí, en alguno de ellos les comentaba, creo que en el de Telegram, que Venus retro dura 40 días, es una cuarentena. Las cuarentenas tradicionalmente en el mundo entero han tenido un significado desde la época de la Biblia, o sea, desde la sabiduría bíblica, esos 40 días en el desierto, las mujeres cuando dan a luz tienen esos 40 días de posparto, las cuarentenas en las tradiciones yógicas de purificación, de crillas, etcétera. O sea, es un ciclo de purificación y justamente eso dura la retrogradación de Venus. Entonces puedes dedicar esos 40 días de retrogradación a hacer un trabajo interior con conciencia, con intención y propósito. No simplemente dejarte vivir durante Venus retro, sino, ok, ya que vamos a vivir esto, vamos a hacerlo bien. Y tienes que comprender que de esos 40 días, los primeros 16 son de cierre, son de culminación del ciclo anterior. Venus va a estar todavía muy brillante como estrella de la tarde, salir a conversar con Venus, salir a mirarla, salir. Vamos a tener varios ejercicios y varios procesos de acompañamiento disponibles que ahorita les voy a comentar. Luego vienen los 8 días de invisibilidad, esa fase metamórfica de Venus donde se está cambiando el vestido de la metadiosa Leo y se está poniendo el vestido de la metadiosa Aries, que esta vez tiene un fashion especial porque es una metadiosa Aries con un tono de Piscis, entonces creo que va a ser mucho más stylish que de costumbre, porque Piscis tiene un sentido de la estética demasiado rico, mientras que la metadiosa Aries yo me la imaginaba como Shira, como, ¿sabes? Eh, estos personajes mitológicos o de la imaginación y de la fantasía de mujeres guerreras, las valquirias, por ejemplo. Piscis tiene otra estética totalmente distinta. ¿Cómo sería esa estética mixta? A mí me gusta jugar con eso, ¿no? Y podemos hacer ejercicios de jugar con esto. Y luego viene los otros 16 días de la retrogradación, que ya son el inicio del ciclo. De hecho, aquí empieza el ciclo porque es la aparición de Venus como estrella de la mañana en Piscis ya, pero con la semilla de Aries, por eso es mixto el ciclo. Y durante toda esta cuarentena, en cada una de esas etapas, 16 días, 8 días, 16 días, vamos a hacer ejercicios de autoindagación, de autoobservación, de purificación, de intenciones del corazón, el día del Star Point, que sucede aquí en la mitad de estos 8 días. Hay que hacer algún ejercicio también de sembrar la intención para el próximo ciclo o canalizar el mensaje que podamos recibir de la divinidad femenina, de Venus, de la diosa, como le quieras llamar, eh, para el siguiente ciclo. Y por supuesto honrar y celebrar esa nueva metadiosa, esa nueva energía. ¿Por qué metadiosa? Porque es la que cubre el arco completo de 18 meses.
No se trata del tránsito normal de Venus. Venus va a ir cambiando de signo como ella siempre lo hace a lo largo de esos 18 meses, pero va a tener esa sombrilla que cubre todo el ciclo, que es esa mezcla entre Aries y Piscis que estamos diciendo ahora. Entonces, todo esto, ¿cómo lo vamos a hacer? Vamos, quédate en el canal de WhatsApp que tienes el link aquí debajo de este video, ¿verdad? Ahí te voy a ir contando cómo vamos a hacer ese seguimiento, porque va a haber una parte que es gratuita de acompañamiento, un entrenamiento gratuito, y vamos a tener el workshop de tu código Venus también para profundizar más en tu comprensión de tu sabiduría natural de Venus. Todas y todos tenemos a Venus en nuestra carta astral. En cualquiera de los 12 signos puede estar nuestra Venus, ¿verdad? Y lo que conocemos normalmente de nuestra Venus son estas tres primeras capas: el signo en el que está, la casa en la que se encuentra y los aspectos que tiene con otros planetas. Astrológicamente, eso es lo que fácilmente se mira en una carta astral, pero eso es solamente la mitad del proceso, la mitad de la sabiduría venusina que está ahí implícita en tu Venus natal. Luego tenemos la escuela de Venus a la que pertenece, y la escuela son esas 5 puntas de estrella. Tú naciste cuando estaba activo un ciclo. Para descubrir esa escuela, tienes que mirar el Venus Star Point anterior a tu nacimiento retrógrado. No se vale directo, retrógrado. Es el signo donde fuese Venus Star Point, es tu escuela de Venus. A esa escuela pertenece tu alma femenina. Luego está la fase. Era Venus estrella de la mañana, era Venus estrella de la tarde, estaba en el inframundo, estaba en la fase de metamorfosis, o sea, retrógrada. Son 4 fases y cada una de esas fases le da una expresión distinta a tu Venus. Luego tenemos el portal, que eso es otro nivel de detalle en el que no entré aquí en esta clase porque sería muy largo, porque en cada una de esas, descenso como estrella de la mañana, ascenso como estrella de la tarde, hay 7 conjunciones de Venus con la luna y cada una de esas conjunciones representa uno de los 7 chakras. Entonces tu Venus estaba vinculada con alguno de esos 7 chakras o de repente con el proceso del inframundo o con el proceso de la metamorfosis, y cada uno de esos portales tiene tareas del alma específicas para ti y tiene instrucciones específicas para ti de cómo acceder a Venus. Entonces mucha gente dice, ay, es que yo tengo a Venus en Capricornio o tengo a Venus en Escorpio y me han dicho que el amor no va a ser para mí, que a mí me va a ir mal en esta vida con el dinero, etcétera. Cualquier cantidad de cosas que se encuentra uno que dice la gente y que te marcan y te condicionan de una manera negativa, por supuesto, pero no es cierto, porque cada Venus es una firma única, es un set de instrucciones único para que tú alcances tu camino, tu ruta hacia la plenitud de Venus. ¿Qué es Venus? Es la belleza, es el amor, es la abundancia, es la sabiduría femenina, es tu autoridad femenina. Y si tienes una Venus en tu carta astral, tienes una ruta para llegar a esa Venus, que esa ruta es Capricornio con X y Y descripción. Ese es tu GPS de Venus, ese es tu camino de Venus, que no es igual al mío y no es igual al de nadie. Cada uno tiene una firma de Venus personal. Y todo eso es lo que vamos a descubrir en ese workshop Código Venus, que esa va a ser una oferta de pago. El año pasado hice un entrenamiento gratuito Código Venus. Este año lo quiero llevar más grande, lo trasladé esa información que di en breve en ese workshop a un, perdón, en ese entrenamiento gratuito a un workshop mucho más nutrido, mucho más profundo, y esa va a ser una oferta de pago. Entonces, vamos a tener un acompañamiento gratuito y vamos a tener una oferta de pago, pero para poder acceder a eso tienes que estar en el canal de WhatsApp en donde voy a estar informando en los próximos días acerca de esto. No hay afán, Venus todavía no está retrógrada, esto lo vamos a ir haciendo con calma y con los próximos días. Quiero que ese acompañamiento sea realmente durante la retrogradación, que además va a ser con la temporada de eclipses, entonces por eso no lo estoy empezando ya, sino en su momento y en su tiempo. Y lo mismo el taller, cuando estemos con la apertura suficiente para poder comprender y dedicarnos a estudiar todo esto. Hasta aquí, digamos que la información de la clase de hoy. Te invito a que te registres en ese canal de WhatsApp en donde vamos a estar muy cerquita. Yo no publico ahí con mucha frecuencia, solo lo puntual. Te voy a dejar el canal de Telegram también, donde ya tenemos un poco de más comunicación. Puedes preguntar, puedes comentar, puedes reaccionar de forma ordenada. Eso me gusta de Telegram porque no es como que le llegan las notificaciones a todo el mundo cada vez que alguien comenta, sino que es muy ordenado. Entonces tienes las dos opciones, pero para recibir la oferta
únete al canal de WhatsApp. ¿Cómo saber si eres escuela Leo o escuela Aries? Aquí te dejé estas fechas, aproximadamente entre 1975 y 76, si naciste, eres escuela Leo, igual en el 83, 85, entre el 91 y 93, y así sucesivamente. Y luego, si eres escuela Aries, aquí tienes estas fechas también, donde puedes tratar de ubicarte. No son exactas porque depende del mes en que naciste en cada uno de esos años, si eres una u otra escuela. En el workshop yo tengo un documento que les comparto donde pueden ubicar fácilmente, no solamente en qué escuela estaban, en qué fase, en qué portal. Entonces todo eso va con material de apoyo. Y bueno, sobre eso les voy a hablar más adelante cuando abra las inscripciones al workshop como tal. Gracias por estar hasta aquí, gracias por querer comprender y atender el llamado de Venus y de la sabiduría de Venus. Comenta, hazme tus preguntas, comparte, dale like y nos vemos en la siguiente clase abierta. Bye.